Muy buenas noches. El gobierno trató de esconder su responsabilidad en la tragedia que mató a 37 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde anoche se supo de la noticia. Un incendio había matado a decenas de migrantes, pero no quedaba claro cómo. El presidente López Obrador en la mañanera enfatizó que los propios migrantes habían iniciado el fuego al prender unas colchonetas en protesta porque los iban a deportar. El gobierno se esmeró en culpar a los migrantes de la tragedia. Pero hace unas horas se dio a conocer el video de qué sucedió y se cayó la mentira del gobierno. Los agentes del Instituto Nacional de Migración dejaron a los migrantes encerrados para que murieran por el fuego y por el humo. Caminaban sin protocolos, sin misericordia. Caminaban como si nada. Mientras rejas adentro, los migrantes iban muriendo. 37. El gobierno ya aceptó que tenía el video desde anoche. Desde anoche sabían qué había pasado y trataron de esconder su responsabilidad, echando la culpa de todos los migrantes, sin decir una sola palabra sobre todo lo que pudieron hacer los funcionarios del gobierno y no hicieron. A los migrantes que estaban encerrados, los habían detenido en las calles horas antes y los habían metido a esa que oficialmente no se llama cárcel, pero que es una cárcel. No son secuestradores, no son asesinos, no son narcos. Son personas que están huyendo de las dictaduras y los malos gobiernos que, por cierto, tanto elogia el presidente López Obrador. Muchos huyen de Venezuela. Migrantes en general huyen de Cuba, de Nicaragua, de Honduras. 37 migrantes murieron y 28 resultaron heridos en un incendio en lo que el gobierno llama una estancia provisional para migrantes administrada por el Instituto Nacional de Migración, una instalación oficial del gobierno. Y el presidente López Obrador solo le dedicó 3 minutos al tema de su conferencia. 3 minutos de las 2 horas 40 que duró la mañanera. Y esos 3 minutos fueron para 2 cosas. Primero, lamentar lo sucedido de forma muy breve. Y segundo, enfatizar que el incendio fue provocado por los migrantes. Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Pues muy triste que esto suceda. Cuando el presidente hizo esta declaración, el gobierno ya tenía el video, pero ese video no había salido al público. El video salió horas después y entonces se desató la indignación. Primero, porque los funcionarios de migración no hicieron nada y segundo, porque el gobierno lo sabía y el presidente quiso manipular. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo reconoció en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Ellos tenían el video desde anoche. Y fíjate que yo conozco el video que distribuyeron del gobierno del estado y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche, pero pues para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas uno debe de ser cuidadoso con estos asuntos, ¿no? Y de inmediato empezó a jugar la política, las elecciones del 2024, la guerra por la sucesión presidencial por encima de la tragedia. Aun cuando el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación le echó la culpa al canciller Marcelo Ebrard porque existe un acuerdo dentro del gobierno de López Obrador de que Ebrard lleva todos los temas migratorios. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en este y en otros temas pues tenemos que dar la cara a todos. Los 37 migrantes muertos en el incendio constituyen la segunda gran tragedia que hace pelear a las corcholatas del presidente. La segunda gran tragedia por la que terminan echándose la culpa. La primera, lo recuerda,
fue la muerte de 26 personas en la línea 12 del metro, en la que se culparon mutuamente Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. En el gobierno ni siquiera se ponen de acuerdo en el número de víctimas. Fíjese, en el comunicado de las 4 de la mañana, el Instituto Nacional de Migración dijo que eran 39. En la mañanera, a las 7 de la mañana, López Obrador dijo que eran 39. A las 9:30 de la mañana, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, que también es de Morena, dijo 40. A las 3 de la tarde, un comunicado del Instituto de Migración dijo que eran 40. Pero luego el propio Instituto Nacional de Migración se echa para atrás en otro comunicado y dice que son 38. Y el último comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que son 37 migrantes muertos y que ya se coordina con las embajadas de los países cuyos ciudadanos murieron: Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia, Ecuador, para la atención de los lesionados, la repatriación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. La Cancillería dice que buscará el mejor trato posible para las víctimas. Y mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración solo declaró que iba a dar parte a las autoridades y que iba a colaborar con la Fiscalía General de la República. Sobre los afectados, señaló en un comunicado que les dará visas humanitarias y cobertura de gastos médicos, además de pagar los gastos funerarios de quienes murieron. Esta tarde, un grupo de venezolanos, migrantes todos, se manifestaron afuera de las instalaciones de la estación migratoria que se quemó para exigir justicia e información clara, tanto de las víctimas como de lo ocurrido, porque los videos demuestran que había migrantes encerrados en las celdas como si fueran delincuentes cuando ocurrió el incendio y que nadie hizo nada por ayudarlos, ninguna autoridad se acercó, ningún guardia intentó siquiera abrir las rejas, no pudieron salir. En el video se muestra cómo el personal solo atina a caminar e irse cuando el humo cubre toda la distancia. Son imágenes altamente sensibles, brutales, sin protocolos, sin misericordia, sin alma.